trabajo de la Casa Gris, un trabajo prácticamente en el marco de la agenda de Claudio X González Guajardo y los grupos opositores. Y pues decíamos, esto es la forma más burda de corrupción en el periodismo. ¿Qué dice la Carta Mundial de Ética Periodística? Pues todo lo contrario, y como esta Carta Mundial de Ética Periodística, todos los códigos de ética periodística pues les prohíben a los reporteros, a las reporteras pues recibir desde regalos y mucho más, o sea, menos se puede recibir beneficios económicos o dinero en efectivo, y además que claramente el Código de Corrupción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad decía que todo lo simbólico pues no se registraba, solo se registraba aquello que no es simbólico y que además implicara un conflicto de interés. Bueno, pues contrario a toda lógica de la ética periodística. La Carta Mundial de Ética Periodística establece que él o la periodista no debe utilizar la libertad de prensa en beneficio de intereses de terceros y debe abstenerse de recibir cualquier provecho por la difusión o no difusión de información. Evitará o pondrá fin a cualquier situación que pueda dar lugar a un conflicto de intereses en el ejercicio de su profesión. Evitará cualquier confusión entre su actividad como periodista y la de un publicista o propaganda. Pues ahí está, esto es lo que establecen todos los códigos de ética, porque como lo señala el propio periodista de Ecuador, creo, Perú, Jaime López, en su ensayo Periodismo Latinoamericano, los casos más comunes de corrupción. Cuando se habla de corrupción en el periodismo, normalmente se evoca la imagen de un comunicador que recibe un soborno o un favor a cambio de alterar una noticia. Pues esa es la más burda de las corrupciones dentro de la prensa, y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad lo permitía en su código de corrupción. Nosotros publicamos esta revelación el 24 de mayo, diciendo que el código de ética de esta organización permitía el chayo, porque en México así se le conoce al soborno o al embute hacia los periodistas, el chayote. Y el 1 de junio, ya habían cambiado su código de ética para prohibirle a sus colaboradores recibir pues dinero, regalos, beneficios económicos. Pero aquí hay que decirlo, Sósimo, y decirlo muy claramente, porque se cambian las reglas de un día para otro, las personas no se vuelven éticas. La ética es, eres ético o no eres ético, y no porque de un día para otro cambies tu código de corrupción por un código de ética, pues ya entonces tu labor es legítima. No, y me parece que existieran estas disposiciones en su código, pues en realidad daba cuenta de que pues no se trata de una organización precisamente con fines periodísticos o incluso de ayuda a la propia sociedad. Es un grupo político y que puede servir también incluso pues para hacer negocios, obtener dinero de carácter particular, no tiene que ser incluso para beneficio de alguien. Por eso podemos encontrar un código de ética de esas características. En efecto, hasta que haces público esta situación, esta contradicción abierta, tajante entre el trabajo periodístico y este código, pues entonces ellos tienen que modificarlo. Pero vemos cómo es posible que existiera eso ahí. Es decir, ningún medio de comunicación, incluso aquellos que históricamente sabemos que se han dedicado a lucrar, que se han dedicado a hacer una extensión del poder político en turno, aquellos que sabemos, incluso periodistas que recibían dinero desde el poder, ni siquiera ellos se atrevían a poner un código de ética con estas características. Lo que pasa es que para ellos ni siquiera les parecía raro, les parecía extraño. ¿Por qué? Pues porque no son un grupo dedicado a hacer periodismo. Son un grupo con intereses económicos y políticos muy claros que precisamente por eso les parecía normal, natural, señalar en su propio código de ética que podían recibir beneficios económicos, que podían recibir recursos a propósito del trabajo que realizaban. Es decir, no se trataba de la búsqueda de la verdad, no se trataba de algún trabajo para beneficiar a un colectivo, beneficiar a la sociedad.
Se trataba de un trabajo como cualquier otro por el cual ellos pagaban, alguien les ofrecían servicios y les pagaban. En ese sentido, pues les parecía lo más natural y que es pues totalmente antiperiodístico. Que existiera ese código ahí es precisamente muestra de que no tiene un interés periodístico esta organización y que en realidad pues está para promover a quien le pague, sea un grupo de interés político o económico o un amaciato como el que existe precisamente hoy entre estos dos entes. Y Sosimo también destacar esta parte, si no lo hubiéramos revelado, entonces su código permanecería de esta forma, porque fue hasta que fueron exhibidos por la revista Contralínea que ellos modifican su código de ética. Y eso, a pesar de que en 2020 y en febrero de 2023 habían hecho una revisión a este código y ninguno de sus supuestos reporteros en ningún momento desde que se fundó en 2015 hasta la fecha, pues le puso pero a este apartado de los regalos, cuando eso te lo enseñan desde la facultad y si no te lo enseñan hay que revisar los programas de estudio de esas escuelas de periodismo, porque eso es un valor fundamental básico. Por supuesto que existen otras formas de corrupción en la prensa, pero esta es una de ellas y como bien dice Sósimo, pues esto nos refleja que en realidad nunca su objetivo ha sido el de hacer periodismo y mucho menos periodismo de investigación. Ahora sí, entramos de lleno ya con esta investigación. Resulta que por este texto de la Casa Gris con el que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad endilgó un supuesto conflicto de interés a uno de los hijos, al hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador y a la empresa Baker Hughes, contratista de Petróleos Mexicanos, por la renta de una casa en Estados Unidos, en Texas. Esta organización, fundada por Claudio X González Guajardo, pagó 619,150 pesos. Al mismo tiempo, lo promocionó como uno de sus 10 mejores trabajos de 2022. Esto lo hizo en asociación con Latinus y además de acuerdo con sus archivos contables a los que Contralínea tuvo acceso, sus campañas en Twitter, en Facebook, en YouTube para diseminar masivamente este trabajo de la Casa Gris y también sus otros trabajos similares disfrazados de periodismo le costaron 2,664,100 pesos el año pasado. Pues Sosimo, un tema que tiene que ver también con qué es entonces lo simbólico para ellos, porque si para ellos es normal pagar una investigación de 619,000 pesos cuando se sabe la crisis que viven los medios de comunicación, pero históricamente la pauperización del trabajo reporteril, donde los salarios pues apenas alcanzan 10,000 pesos mensuales, en algunos casos muy pocos de los reporteros mejor pagados, pues quizá lleguen a 30,000 pesos, 40,000, en algunos casos ya muy particulares. En términos generales, el dinero de los medios se paga a los opinadores. Esos son los que cobran bien y además cobran también por sus regalos y sus beneficios económicos de terceros, ¿no? Porque ya sabemos que ahí abunda el chayo.